Uno. Bueno, buenas tardes. Estamos en una nueva edición del el programa del agropecuario en el Provincial Radio. Tenemos el placer de que hoy nuestra entrevistada es la ingeniera agrónoma María de los Ángeles Fischer, graduada de la Universidad de Morón y con un magíster en recursos naturales, ¿no es cierto, María de los Ángeles? Y además es docente de nuestra casa en el área de climatología e investigadora del Instituto de Clima de el INTA Castelar. Así que bienvenido, Augusto, bienvenido Bienvenido. también. Así que bienvenida María de los Ángeles. Bárbaro, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y bueno, como siempre, un gusto charlar con ustedes. Muchísimas gracias, María de los Ángeles. El tema que nos ocupa hoy, María de los Ángeles, es un tema del clima en general y en particular, digamos, algunos eventos extremos, que es lo que estamos viviendo a través, digamos, de lo que ha pasado durante este año y que sin lugar a duda está afectando la siembra de aquella cosecha que es gruesa, la cosecha que es ya está sembrada, que es fina, la producción de pasturas, y eso está siendo afectado, digamos, a toda la cuenca del Salado en el tema de cría y de tambo. ¿Cómo está viendo María de los Ángeles esta situación? Bueno, es como vos bien lo comentás, Antonio, es cierto, durante este año y esta campaña agrícola, sobre todo también se han visto algunos eventos adversos, desde déficit hídrico hasta heladas, la ocurrencia de heladas tardías que dieron un impacto importante sobre el trigo, por ejemplo, el rendimiento de este tipo de cultivos, o incluso si nos vamos para la zona de Cuyo, las heladas tuvieron un impacto importante sobre la vid, sobre la producción de vid. Así que es un tema, el tema de adversidades que la producción agropecuaria en general sufre y está sufriendo como consecuencia del cambio climático, porque en definitiva el cambio global con sus distintas componentes de cambios en el uso del suelo, más el aumento de la temperatura, todo eso va haciendo que que haya más adversidades y que la vulnerabilidad de los sistemas sea mayor ante estas adversidades. Entonces es como que tenemos que irnos preparando para que estos eventos adversos ocurran y lograr tener métodos de lucha y de control para lograr una mayor adaptación de los sistemas y lograr esquivar esos efectos adversos que ya por sí solos estos eventos van a tener. Bueno, María, vos considerás si estamos dentro perdón, Antonio, si vos considerás si estamos dentro del efecto del Niño, el efecto de la Niña o algún otro invento de los efectos, o de los nombres, mejor dicho. En realidad, el nombre es algo trivial, digamos, pero sí hay un déficit hídrico, lo que se suele llamar como la niña, estuvo pronosticado para los trimestres que ya pasaron y sigue todavía estando bastante presente de acuerdo a los modelos de pronósticos de mediano plazo, por ejemplo, para el próximo trimestre. Se iría aparentemente recuperando la situación, no siendo una niña tan marcada, pero todavía déficit hídrico se van a notar y va a haber en el próximo trimestre. Eso es lo que pronostican la mayor parte de los modelos internacionales. Hay distintos modelos de simulación que utilizan distintas variables, como por temperaturas del océano en distintas partes, y con eso van calculando, van simulando las probabilidades de disponibilidad hídrica. Entonces,
según esos modelos, muchos de ellos indican que, por ejemplo, en el próximo trimestre, va a haber todavía efectos de déficit hídrico. ¿Podría ser abogado del diablo y hacerte una pregunta adicional? Por Cuando supuesto. nosotros hablamos de... No te queda otro remedio, va. No. Cuando todos estos modelos, ¿no? Software de pronosticadores, supongo que debe tener una base estadística de muchos años. ¿Nosotros volvemos a repetir estas situaciones? ¿Es realmente cambio climático o son situaciones que... Porque hubo en un momento que situaciones que se repiten, porque en un momento hubo dos posiciones muy encontradas en Estados Unidos, de dos candidatos, digamos así, a cargos políticos importantes, donde uno salió uno de los argumentos era, uno utilizaba el argumento del cambio climático, y el otro lo contrarrestaba con otro tipo de información. En concreto, estos simuladores demuestran que esto pasó ya alguna vez o realmente hay un cambio y no tenemos antecedentes de que haya pasado. Bueno, hay muchas evidencias, ya hay estudios científicos comprobados de que existe un cambio climático, que es cierto que el comportamiento de la Tierra y de la atmósfera tiene ciclos, eso es cierto, se ha vivido históricamente, ciclos de enfriamiento, de calentamiento. Lo que se evidencia en los últimos años y décadas es un incremento muy grande en esos ciclos y en esas situaciones. La tasa de cambio es muy alta, o sea, la velocidad de cambio del incremento de la temperatura, el aumento de gases de efecto invernadero es muy alta. Entonces, hasta podemos ir para otro lado y no necesariamente la parte climática, pero hasta la velocidad de consumo de eléctrico per cápita en el mundo ha incrementado muchísimamente y entonces todo eso genera alteraciones, la tasa de alteraciones y de cambios es muy alta. Entonces, sí existe, sí es cierto esto de los ciclos, que hay ciclos naturales propios de la Tierra, pero tenemos que ser conscientes que estamos ante una situación bastante anómala, incluso para el planeta, por la velocidad de los cambios. Entonces, tenemos que, en ese caso, tomar conciencia y ver que va a haber eventos, en estos casos de sequía, por ejemplo, cuando se dice el tiempo está loco, bueno, las sequías, inundaciones, incendios como consecuencia de mayor temperatura, todas estas cuestiones, estas adversidades también están muy asociadas a este cambio en el clima y entonces tenemos que estar preparados desde el área de producción agropecuaria para afrontar esas adversidades. Y cómo, cuando hablas de preparados, que tenemos que estar preparados, ¿podría ser un poco más explícita con eso, María de los Ángeles? ¿Cómo ves vos, digamos, algunas medidas que pueden mitigar esta situación? Bueno, hay muchísimas medidas de métodos de lucha que se pueden tomar de acuerdo al tipo de adversidad. Desde, por ejemplo, siembra directa para conservar el rastrojo y mantener la humedad del suelo ante situaciones de sequía, ¿sí? A tener cortinas forestales que reduzcan los vientos y por lo tanto reduzcan la evapotranspiración y conservar también la humedad en el perfil de suelo. O desde mallas antigranizos para evitar el daño por granizo, son distintos métodos de lucha que van a estar orientados para distintas adversidades. Si hablamos a nivel general, a nivel productivo, también tenemos que tener conciencia de que una mayor biodiversidad nos permite tener
una mayor cintura para poder afrontar ciertas adversidades. Por ejemplo, el famoso dicho separar los huevos en distinta canasta, es un poco asociado a decir, no me quedo solo con un cultivo, con una receta, porque sé que ante distintas adversidades el impacto lo va a afrontar una sola cosa. Entonces, si yo diversifico, no solo tengo, por ejemplo, si tuviera que pensar agricultura, sino tengo algo de ganadería y algo de no sé, especies aromáticas, por decir alguna otra cosa, sé que el impacto va a ser distinto para cada una de ellas. Entonces tal vez puedo tener esa cintura para manejarme y no sufrir tanto los daños. Entonces, la biodiversidad de la naturaleza es sabia y un poco afronta la naturaleza, esos eventos, de una forma mucho más plástica que si yo hago solo una receta y trato de sobrellevar esas adversidades con una sola cosa. No sé si me expliqué bien, pero... Totalmente, sí, Sí, sí. claro. Sí, sí. Fíjate vos que con el tema de la sequía, no todos están en condiciones de, bueno, mitigar el tema de la sequía con equipo de riego, porque también ahí vamos a tener otro tipo de problema sobre la profundidad de la napa, la calidad del agua, obviamente, de la napa, y la gran demanda que puede llegar a tener todo el lomo de la provincia de Buenos Aires si todos tuvieran un equipo de riego. Bueno, ¿qué pasaría realmente con aquellas napas, ¿no? Digamos que seguramente se van a ver afectadas. Pero el tema genético, digamos, el tema de la modificación genética de algunos cultivos resistentes, bueno, ha tenido, creo que en el último lustro, algunos avances importantes. ¿Lo considerás como también como una medida eh, importante, digamos, toda vez que no haya tanto conflicto con el tema obviamente de las licencias y de las patentes, ¿no? Exactamente. Hay dos tipos de métodos de lucha contra adversidades. En este caso, si hablamos de sequía, sería de la sequía. Uno que ataca directamente la adversidad, que sería la falta de agua. O sea, si yo pongo un equipo de riego, estoy luchando contra la falta de agua, voy al agua directamente. Directamente no va a haber falta de agua. Ahora, otra forma de luchar, y que no necesariamente sea con un equipo de riego, es ver sobre la vulnerabilidad del sistema, es decir, lo hago menos vulnerable a sufrir. Y una de esas, así como podía ser las cortinas forestales o la siembra directa, otra es el manejo de variedades que permitan soportar mejor, entonces uno ataca la vulnerabilidad del sistema, es decir, lo hago menos vulnerable, porque esa variedad resiste más el déficit hídrico. También, bueno, podrían ser otro tipo de medidas, con distintas variedades de especies, etc. Bien, sí, 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 dale gusto, por favor, tengo adelante. una pregunta desde el punto, tengo dos, pero te voy a hacer la primera. Desde el punto de vista fenológico, o sea, de la relación de la planta con respecto a las distintas elementos meteorológicos, digamos así, como la temperatura, la luz solar. ¿Vos creés que 2 grados de variación, siendo específico solamente en temperatura, en algún momento de ese estado fenológico, en una fase o en un subperiodo, puede llevar a que la planta no produzca? 2 grados no va a ser un impacto si estamos hablando de 2 grados en una situación momentánea o algo estamos hablando a largo plazo. O sea, tenemos que focalizarnos y ver si lo tomamos en cuenta como es algo puntual, durante un ciclo hubo un aumento de temperaturas, o si es algo ya sostenido en el tiempo que va a ser algo a largo plazo y que significa cambios mucho más importantes, porque si es de la temperatura media global, 2 grados a lo largo de un periodo de 20 años,
seguramente tiene un impacto mucho más importante y consecuencias que incluso, bueno, ya los especialistas en cambio climático ya más o menos visualizan qué es las cosas que van a pasar. Desde el derretimiento de los hielos y con eso mayor cantidad de agua dulce en el mar, entonces cambian diferentes situaciones químicas del agua y entonces la circulación de las masas de agua cambian. O sea, eso ya tiene otro impacto. Por eso, si estamos hablando a nivel de un ciclo, de un cultivo, 2 grados tal vez no hace un gran cambio, porque estamos hablando de una escala corta de tiempo. Pero cuando estamos hablando de temperaturas medias globales a lo largo de muchos años, puede que el impacto sea totalmente distinto. Y la otra, y después ya lo dejo a Antonio también. No, por favor. ¿Vos creés que en este caso, bueno, nosotros siempre decimos que los agrónomos es la primera profesión que trabajaba con el ambiente? No oficio, pero sí profesión, porque el primer oficio fue el agricultor, ¿no? Pero que nosotros, así generalizando, estamos preparados o estamos buscando información, preocupados por esto, o todavía nos falta mucho. Ya visto desde otro ángulo. Va mucha gente a acercarse al INTA donde vos trabajás para ver, escúchame, qué va a pasar con esto, o te llaman a dar charlas, o todavía no le damos la importancia que realmente tiene. Yo creo que sí, que la gente está preocupada porque en realidad, por ejemplo, los eventos adversos, estos extremos que ocurren, generan un impacto muy importante, incluso inmediato en la producción. Y cuando la parte económica se ve afectada inmediatamente, ahí las dudas y las cuestiones están a flor de piel y se consulta a todo el mundo para ver qué es lo que va a pasar en las próximas campañas, qué riesgo tengo, cuándo tengo que sembrar, cuándo va a mejorar la situación. Esas cuestiones se consultan y mucho. Obviamente, para la toma de decisiones, hay a veces otros factores que pesan un poco más. Y que no está mal tampoco, es lógico que de parte de un productor pesen algunas cuestiones que incluso no tengan que ver con la parte climatológica, sino con la parte económica, por ejemplo, o situaciones, o que tiene una semilla de algo y bueno, siembra con lo que tiene, entonces esas cuestiones todavía pesan en la toma de decisiones. Por eso, a nivel de gobierno, a nivel de tomas de decisiones, es lo importante de generar políticas de gestión que traten de favorecer estas medidas de mitigación y adaptación a lo que se nos viene, que es este cambio ante el cual estamos. Entonces, no es solo de parte de los productores, o sea, yo lo que creo es que no hay que cargarlos solamente de la responsabilidad de una toma correcta de decisiones, sino también a un nivel mayor de decisión, ya a escala espacial un poco más grande, de tomar decisiones de gestión, de redirigir recursos, de evitar el cambio en el uso del suelo, conservar lugares para evitar el desmonte y que eso implique un cambio en el ciclo del agua que afecte después otras regiones. Esas cuestiones también tienen que ver a otra escala, no necesariamente solo en la escala del productor. María de los Ángeles, bueno, continuando con lo que acaba de decir, que es muy interesante, digamos, si todo lo que estás diciendo lo transformamos en datos, probablemente de una región determinada, que puede ser, digamos, si bien una región amplia que puede ser norte de la provincia de Buenos Aires, el sur de Entre Ríos, Delta, ¿tenés algunos datos que nos pueda, por lo menos, demostrar esta situación, estos cambios que hemos tenido de eventos muy extremos durante este año, ¿no? Es fundamental.
Bueno, por ejemplo, los incendios en el Delta es un evento que no siempre fue tan severo, pero en general se le da importancia cuando el humo llega a Buenos Aires. O sea, si Claro, bien hubo un incremento en la frecuencia de focos de calor a lo largo de los años, eh, también es cierto que a veces se le da más importancia o se le dirige la atención cuando, como ya digo, el humo llega a Buenos Aires. Entonces, por ejemplo, si tenemos que hablar de datos, en los últimos años el incremento fue muy importante de focos de calor. Por ejemplo, en el 2019 más de 8.500 focos, estos de 1 kilómetro cuadrado de potencial de superficie quemada, en el 2020 de 3.200 focos y en el 2021 hasta el 15 de noviembre más de 4.000 focos. Entonces son datos muy importantes y esto respecto de un promedio de 400 focos anuales. O sea, estamos hablando muchas veces más del promedio, ¿sí? Esa situación tiene que ser revisada porque son sistemas, en el caso del delta, humedales que no estaban preparados originalmente para la frecuencia de incendios de ese modo, son donde las especies no están adaptadas a ese tipo de eventos, generalmente estaban más asociadas a excesos hídricos que a la Claro. ocurrencia de un claro, incendio. Entonces, claro. este tipo de eventos generan una adversidad muy interesante o muy importante sobre este tipo de sistemas. Y hay que prestar mucha atención en las consecuencias que pueden llegar a haber posteriores a este tipo de situaciones que se están dando año a año. Dejando de lado la mano del hombre, si es que existió la mano del hombre como una práctica habitual que se daba para la erradicación de malezas o limpieza de campos, ¿no? Esto es lo que estás diciendo vos, sin lugar a duda, va de la mano de esta situación de, digamos, de incidencias severas por clima, que desmitifica un poco toda esa situación que se daba, que la gente quemaba para sembrar soja, digamos, o algún determinado cultivo. Claro, en realidad, lamentablemente, tenemos que decir que la mayor parte de los incendios son ocasionados por los hombres, son causas antrópicas. Las causas son diversas, porque pueden ser desde accidentales hasta intencionales, y intencionales puede ser para limpieza de campos, para reducir la materia seca y favorecer el rebrote para el ganado, o también puede ser por cuestiones inmobiliarias. O sea, hay diversidad de causas que las personas tienen para prender fuego. El tema es las consecuencias ambientales de eso y Claro. la capacidad de esos sistemas de reponerse, porque el tema de la resiliencia, de que sean sistemas resilientes, que tengan la capacidad de volver a un punto previo al evento, eso dependerá si el evento, si el sitio, si ese ecosistema convivía con el incendio como parte de su funcionamiento, como hay ecosistemas, o no, como hay otros, en los cuales el fuego no era parte del funcionamiento y actualmente sí lo es. Bien, entonces, digamos, como componente del sistema, es muy interesante el enfoque que, digamos, que uno lo escucha así por primera vez, digamos, como en un enfoque sistémico, todo lo que estás diciendo, digamos, cuáles son los principales componentes de este tipo de sistemas que a su vez puedan llegar a favorecer estos eventos extremos. Y por ejemplo, la acumulación de combustible, de material de vegetación, que en definitiva se transforma en combustible para un incendio, y o sea, la no reducción de ese combustible en un momento adecuado, en un momento del año, también
es un factor predisponente para un evento de incendio, porque una cosa es un fuego que una persona prende intencionalmente y es controlado, y otra cosa es un evento de incendio. Cuando hay factores como un exceso de combustible y sumado a las condiciones meteorológicas, que puede haber viento y que favorecen la propagación, bueno, ya se transforma en un evento de incendio descontrolado, y si no hubo prácticas de manejo adecuadas para reducir, por ejemplo, en este caso el combustible, bueno, la probabilidad de que se propague y que se genere un evento grande de incendio es mucho más alta. Claro. Entonces hay prácticas que se pueden tener en cuenta, que se pueden hacer para tratar de evitar estos eventos descontrolados que ya generan un impacto mucho mayor. Claro. Augusto, fíjate qué interesante, digamos, que es el enfoque sistémico de aquellos eventos que en general lo que estamos viendo, tanto sea el efecto de la niña o el efecto del niño o cualquier otro tipo de evento, lo que estamos escuchando aquí es una explicación sistémica de los distintos tipos, obviamente, sistemas de producción que hay y aquellos factores que son predisponentes, digamos, a este tipo de situación, que no solamente, digamos, estamos relatando el final de la película diciendo que vamos a tener una reducción en la cosecha de trigo o una disminución en la cosecha de cebada, o bien una reducción en la superficie de siembra de soja o bien de maíz. Digamos que quede claro de alguna manera también que hay otro tipo de factores que además con la experiencia que estamos teniendo, es importante proyectarlo hacia el futuro en función de la biodiversidad que bien María de los Ángeles nos está explicando y de, digamos, la protección que tenemos que tener desde un enfoque sistémico. Yo lo que también me quedé pensando en la contradicción, ¿no? En este sentido. Nosotros hablamos de siembra directa, hablamos de cuidar el suelo, pero no estamos incorporando por ahí ese material combustible que quedó sobre la superficie para no dar vuelta al suelo, ¿no? Entonces lo estamos dejando para que sea consumido en caso de incendio, en lugar de incorporarlo, porque queremos conservar el agua del suelo, ¿no? Es muy difícil tomar la decisión, no estamos hablando de erosión, ¿no? Tomar la decisión necesaria para llevar adelante, para tener en cuenta tantas variables, ¿no? Siempre, Sí, habrá que tener en cuenta también el tipo de adversidad que es más común en ese lugar también. En general los incendios sobre lotes agrícolas no son tan frecuentes, así que en la conservación del rastrojo en superficie no sería una cantidad de combustible tan importante, pero obviamente los ecosistemas son muy complejos y la toma de decisiones, por lo tanto, también. claro. Siempre sabemos que no vamos a dejar contentos a todos, ni a los ecologistas ni a los productivistas. Es como que nosotros tenemos que tratar de tomar las mejores decisiones dentro de nuestro alcance, digamos, tratando de lograr producir, poniéndonos en lugar de los productores y diciendo, bueno, esta gente está queriendo hacer bien, porque está queriendo producir materia prima que en definitiva se vende, nos da ingresos al país y además nos da de comer, pero tratando de hacerlo de la mejor forma para tratar de evitar que ellos pierdan, porque en definitiva ante las adversidades también pierden los productores lamentablemente, y que también que el agroecosistema total de nuestro país se conserve de modo de poder hacerlo más longevo, poder disfrutarlo por mucho más tiempo y no sufrir las consecuencias adversas que pueden ocurrir. Muchos de nuestros entrevistados son investigadores, docentes, y digamos, cuando empezamos la charla previo, hablábamos, digamos, de
de nuestra formación académica también cuando estudiamos y nuestro paso por las universidades. ¿Cómo estás viendo vos las nuevas generaciones, vos como docente, como investigadora, o bien como invitada a dar charlas? ¿Cómo estás viendo este tema y qué receptividad estás teniendo con aquellos jóvenes que son estudiantes de nuestras carreras de agronomía, por ejemplo? Con respecto entonces a las generaciones que están, de alumnos que están llegando a la universidad, uno ve que justo este tema de adversidades es lo que despierta un gran interés, porque empiezan a palpar los efectos y los impactos que pueden llegar a tener sobre la producción y que en general están ligados a la producción. Entonces es cuando mayor intercambio o ese feedback tenemos con ellos para ver qué medidas podemos tomar para poder adaptarnos a las situaciones que van a venir o que ya están ocurriendo, y poder reducir el impacto y el daño que tengan sobre la producción agropecuaria en este caso. Bueno, María de los Ángeles, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy interesante y en la medida que puedas te vamos a invitar para el próximo programa y continuar con este tema que es muy apasionante. Así que te agradecemos mucho y bueno, Muchísimas gracias. Augusto, el cierre si querés. Bueno, es muy interesante. Realmente hay muchas más cosas que uno quisiera saber, muchas más cosas que uno debiera conocer, tanto en el día a día, ¿no? Porque todos somos parte del impacto, del impacto ambiental con cualquier actividad que sea. Así que si podemos seguir un poco más, sería muy interesante tu aporte al respecto. Desde ya, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, y bueno, desde mi parte siempre a disposición para contar de un poco lo que sabemos y conocemos y que tratamos de ofrecer para tener un futuro mejor entre todos, en definitiva. Exacto. Muchísimas gracias, María de los Muchísimas. Ángeles. Un placer. Un placer. Igual.